Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo del cuerpo y de la sangre de Cristo. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 3 a 8. Israel hace una alianza con Dios. El ser humano tiene necesidad de validar sus compromisos por medio de rituales o gestos propios que varían de acuerdo con su cultura y con su época. De esta manera se busca superar cualquier conflicto o división entre quienes hacen un contrato. En el Primer Testamento aparecen varias alianzas. Después de la catástrofe del diluvio, Dios establece una alianza eterna con Noé y promete no volver a maldecir la tierra por causa del hombre ni a destruir a ningún ser viviente, asegurando así el proceso natural establecido desde la creación del universo. Por tanto, Dios garantiza que no dejará a la humanidad fuera del cuidado de su gracia y de su misericordia. Se trata de una alianza unilateral, porque solo el Señor asume los compromisos sin pretender nada a cambio, porque Él sabe que el ser humano seguirá siendo infiel, porque la intención de su corazón es mala desde la juventud. Abraham también hace alianza con Dios, y esta alianza es descrita como el fundamento y el origen de la relación especial entre Dios e Israel. Allí Dios hace una promesa particular a Abraham. Le dará una descendencia y una tierra, pero también le hace una promesa universal que es la bendición de todas las naciones de la tierra. El signo con el que se establece esta alianza es con la sangre de un animal. El rito consistía en descuartizar a un becerro en dos partes y hacer pasar por medio de ellas a los contrayentes, declarando estar dispuestos a sufrir el mismo destino del animal si rompían el pacto. Abraham trajo un becerro, una cabra y un carnero, los partió en dos, pero solo el Señor se comprometió con la alianza cuando pasó en medio de las víctimas bajo la figura de una llama ardiente. Otro modo de validar un pacto era comiendo juntos pan y sal, o solamente sal. Este acuerdo era llamado alianza de sal, porque así como la sal es incorruptible, así también tenía que permanecer el pacto. En el segundo libro de las Crónicas, Abías, rey de Judá, habla a Jeroboam y a todo Israel con estas palabras: ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? En efecto, Dios había hecho una alianza con David y su descendencia prometiendo una dinastía eterna. Nuestro pasaje hace referencia a otro rito con el cual Israel selló alianza con Dios a los pies del monte Sinaí, el tercer mes después de la salida de Egipto. En aquellos días Moisés bajó del monte y refirió al pueblo todo lo que había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que mande el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. El signo principal de este ritual de alianza es la sangre, que para los semitas era la sede de la vida. Cometer un homicidio era derramar sangre, por tanto, estaba absolutamente prohibido por el quinto mandamiento del Decálogo: no matar. La sangre humana o de un animal pertenece únicamente a Dios, Señor de la vida. Es por esto por lo que cuando se ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén, la sangre se rociaba sobre el altar que representaba la presencia de Dios. Ahora se comprende mejor el ritual con el que se celebra la alianza al pie del monte Sinaí. Derramando la sangre, mitad sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo, simbolizado por las 12 piedras conmemorativas de las tribus,
Moisés está estableciendo un vínculo íntimo de comunión entre Israel y el Señor. Desde ese momento, Dios y el pueblo se convirtieron en copartícipes de una misma vida. Son consortes, es decir, corren con la misma suerte. Al igual que los miembros de un solo cuerpo, ahora ellos están unidos por un destino común. Cualquier mal cometido contra el pueblo equivalía a cometerlo contra Dios. Las vicisitudes, los sufrimientos, las alegrías de uno repercutían en el otro. Como dice Dios por boca del profeta Jeremías, como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me ceñí a judíos israelitas para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Para ser feliz y para permanecer libre, Israel debería haber observado las cláusulas de la alianza hecha en el Sinaí, debería haber creído y practicado al menos los 10 mandamientos que le mostraba el camino de la vida. Pero los israelitas rompieron la alianza. No fueron fieles a sus compromisos. Sin embargo, Dios no se rindió y decidió establecer una nueva alianza. No una similar a la del Sinaí, sino una cualitativamente nueva, como dijo por medio del profeta Jeremías. Miren que llegan días en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto. La alianza que ellos quebrantaron y yo mantuve. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. También el Señor había dicho por medio del profeta Ezequiel, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mientras que en Jeremías Dios había prometido que su ley se escribiría en los corazones de los israelitas, ahora en Ezequiel estos corazones serán reemplazados completamente, no serán de piedra sino de carne. En otras palabras, el Señor hará que el pueblo obedezca sus leyes por medio de nuevos corazones dirigidos por el Espíritu de Dios. Solo de esta manera Israel llegará a ser de nuevo el pueblo de la alianza. Para sellar esta nueva y definitiva alianza, también habría necesidad de sangre, pero ya no de animales, que resultó ineficaz, sino la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Por tanto, cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos alianza con Dios, pero en ella no existe nada contractual. El Señor no espera una respuesta por parte nuestra. Todo es pura gracia. Simplemente Él espera que aceptemos su propuesta de mutua pertenencia, como sucede en una alianza matrimonial. En este sentido, la Eucaristía es la expresión del máximo amor mutuo e incondicional que se expresa con un intercambio de anillos. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 a 15. Cristo es sumo sacerdote, mediador de la nueva alianza. Cuando una persona comete un pecado, busca la expiación, es decir, el perdón de su falta. La expiación hace referencia a la purificación de un error o pecado a través de un sacrificio o sufriendo el castigo correspondiente. En las religiones paganas, la expiación se hacía a través de sacrificios y ofrendas que estaban destinados a apaciguar la ira de la divinidad ofendida. El pueblo de Israel celebra al comienzo de cada año nuevo el gran día del perdón, el Yom Kippur. Es el día más sagrado del año judío, dedicado al ayuno, la oración, la práctica de la caridad, al estudio de la palabra de Dios y al cumplimiento de ritos expiatorios, para demostrar el arrepentimiento del corazón y el rechazo al pecado. Las ceremonias y los sacrificios se celebraban en el templo de Jerusalén y finalizaban con el rito de aspersión de la sangre de los animales sobre la cubierta del arca de la alianza, que indicaba la presencia del Señor y que se encontraba en el lugar más santo del recinto. Un rito semejante al que había hecho el pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí. Con este ritual realizado en el templo, el sumo sacerdote intentaba restablecer la alianza, es decir, la comunión de vida entre Dios y el pueblo, que se había destruido por causa del pecado. En nuestro pasaje, el autor de la carta a los Hebreos se refiere a este rito del Yom Kippur o Día de la Expiación
y establece una relación comparativa entre la antigua ofrenda por el pecado y la nueva, que ya no es la sangre de animales, sino la sangre redentora de Cristo. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y la ceniza de becerra rociada sobre los profanos los santifica con una pureza corporal, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que demos culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos durante la primera alianza, puedan los llamados recibir la herencia eterna prometida. Después de una evolución en la comprensión de Dios, el pueblo de Israel practicaba los diferentes rituales para la expiación de los pecados, no con la intención de calmar la ira del Señor para que no lo castigara, sino que pretendía actuar sobre el pecado que había interrumpido la relación mutua con el Creador. El Dios de Israel no arremete jamás contra su pueblo, a pesar de que éste le haya sido infiel. Lo que Él quiere es que el pueblo se convierta, que regrese a la vida. Por eso pide un cambio de mentalidad y de modo de actuar. En la antigua alianza se utilizaba la sangre de animales como signo de expiación de los pecados del pueblo, pero este rito realizado en un templo material era ineficaz, no conseguía el efecto deseado. Es por esto por lo que el sumo sacerdote tenía que repetir el mismo ritual cada año. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que Cristo, por el contrario, no ha entrado en un santuario de piedra construido por el hombre, sino en el cielo, y ha ofrecido de una vez y para siempre su propia sangre. Esta sangre expía completamente los pecados, es decir, restablece para siempre y de modo definitivo las relaciones del ser humano con Dios. Así interpretaron los evangelios sinópticos la muerte de Jesús. Cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, es decir, se rompió para siempre toda barrera causada por el pecado que separaba y alejaba al ser humano de Dios. Por tanto, ya no hay necesidad de sangre de animales. Es la sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía la que obtiene el perdón de los pecados y restablece el vínculo de comunión con Dios. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26, la última cena de Jesús con sus discípulos. Cuando se escribe el Evangelio de Marcos, había ya una práctica en la comunidad cristiana. Ellos se reunían en casas privadas en torno a la mesa de la familia, el domingo llamado el Día del Sol, para celebrar la Cena del Señor, y no existían devociones, solamente compartían el pan de la comunidad en memoria de lo que había hecho Jesús durante la última cena. Más tarde, en tiempos del emperador Diocleciano, cuando los primeros cristianos eran llevados a juicio por reunirse para celebrar la Eucaristía, ellos argumentaban: nosotros debemos celebrar el Día del Señor, esta es nuestra ley. Nosotros no podemos ni ser ni vivir como cristianos sin reunirnos el domingo para celebrar la Eucaristía. Unos años más tarde, el emperador Constantino dará la libertad de culto a los cristianos y se pone fin a la era de los mártires. El historiador Plinio el Joven, un pagano que gobernaba en la provincia romana de Bitinia en el año 112, escribe al emperador Trajano: hay mucha gente de todas las edades, de todas las condiciones y de ambos sexos, incluso que son llamados a juicio y seguirán siendo llamados. Se reúnen un día señalado antes del amanecer, cantan entre ellos de manera alterna en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, y se comprometen mediante juramento no a delinquir, a robar, ni a cometer pillajes ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver en depósito cuando se les reclamara.
Una vez realizados estos ritos, tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento totalmente corriente e inocuo. Como el domingo era un día laboral, los cristianos se reunían muy temprano, luego salían a trabajar y en la tarde se volvían a reunir para partir el pan. La Eucaristía era el centro de su vida. En nuestro pasaje, San Marcos nos presenta la escena de la última cena con un marcado dramatismo. Se percibe a Jesús y a sus discípulos movilizándose con cuidado por el peligro que corren debido a las amenazas de los sumos sacerdotes. Ellos están en Betania, pero para celebrar la cena pascual deben ir a Jerusalén, porque es el único lugar donde se puede comer el cordero pascual. Hay una contraseña que cubre de misterio el relato. Por otra parte, el evangelista nos presenta una fotografía del significado original de la Eucaristía, porque a lo largo de los siglos, sobre todo en el medioevo, se han introducido nuevos ritos y devociones buenas, apreciadas por los santos y desde luego muy respetadas, pero que pueden opacar la naturaleza misma de la celebración que realizó Jesús con sus discípulos. De hecho, el Concilio Vaticano II no habló de devociones eucarísticas precisamente para evidenciar el sentido original de la Eucaristía. Escuchemos cómo inicia nuestro pasaje. El primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, le dijeron los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos encargándoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al dueño de casa: dice el maestro que dónde está la sala en la que va a comer la cena de Pascua con sus discípulos. El texto comienza con una indicación de tiempo, hay una fecha precisa. El primer día de los ácimos, cuando es luna llena en tiempo de primavera. En aquel año la fiesta de Pascua era muy solemne porque coincidía con la celebración del sábado. Confrontando este dato con el calendario, ubicamos la cena del Señor el jueves y su muerte el viernes 7 de abril del año 30. El primer día de la celebración de la Pascua, los israelitas no comían absolutamente nada que tuviera levadura. La levadura hace que los alimentos envejezcan y se dañen. Dentro del ritual estaba previsto que durante la noche que precede a la Pascua, cada familia con una vela encendida recorría toda la casa en busca de algo que tuviera levadura para ser eliminado o arrojado al fuego. El significado era cortar con el pasado e iniciar una vida totalmente nueva. El Talmud, que es un libro sagrado para los judíos, especifica cuál es la levadura que había que eliminar. Es sobre todo el instinto malvado que habita en el corazón del hombre: soberbia, orgullo, afán de dominio, la vulgaridad, la calumnia, la dureza del corazón, la mentira, etc. Este es el significado que tiene también para el cristiano la Pascua. Lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, Dios ordena a los israelitas celebrar cada año la fiesta de Pascua como memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto. Era en aquella Pascua que ellos habían nacido como pueblo. De ahí en adelante hacían presente el acontecimiento mediante un rito con la cena pascual. Así ellos se involucraban con sus padres en la liberación de Egipto. En nuestro pasaje, la iniciativa de celebrar la Pascua no procede de Jesús, sino de los discípulos. Son ellos quienes quieren celebrar la memoria de la liberación de Egipto, la liberación que dio inicio a la historia del pueblo de Israel. También nuestra Eucaristía se ubica en este escenario pascual, pero no como celebración de la salida de Egipto, sino del acontecimiento de nuestro origen como discípulos de Cristo. Nuestra historia y nuestra vida cristiana comienzan con la Pascua del Señor, y de este nacimiento hacemos memoria cuando celebramos la Eucaristía.
Jesús pide preparar la cena y el verbo se repite 4 veces en estos versículos. Esto es muy importante porque nuestras celebraciones eucarísticas tienen que ser preparadas, no solamente exteriormente, sino también interiormente. De lo contrario, se convierten en un gesto hipócrita o un rito sin sentido que no tiene incidencia en la vida de quien la celebra. Jesús no quería ir a la muerte de cruz sin antes haber celebrado esta cena con sus discípulos. Juan y Pedro tendrán que reconocer a la persona que los llevaría hasta la sala donde se preparaba la Pascua. Se trata de un hombre que lleva un cántaro de agua. El agua se recogía en la parte baja de la ciudad, cerca a la piscina de Siloé, y luego la persona subía por unas escaleras hasta la parte alta de la ciudad, en el monte Sión. Muy seguramente aquella noche de la Pascua Jesús había recorrido varias veces ese camino. Era muy fácil para los discípulos identificar la señal dada por Jesús, porque llevar el agua en un cántaro sobre la cabeza era propio de las mujeres. Los hombres llevaban el agua dentro de unos odres. Y aquí hay un grande mensaje. Hay un hombre que hace el oficio humilde como el de las mujeres. Quien se hace siervo de los hermanos puede celebrar la Eucaristía de modo auténtico, porque se ubica al último puesto, con humildad. Se involucra en el trabajo de las mujeres, no hace ninguna discriminación. Y el texto continúa con la descripción de la sala en la que se celebrará la cena. Él les mostrará una sala grande en el piso superior, preparada con divanes. Preparen allí la cena. Salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. En el relato no se menciona ningún detalle de la celebración de la Pascua hebrea. No se habla del cordero, del panásimo, las hierbas amargas, etc. Por tanto, ahora hay una nueva cena que permanecerá como memorial de la Pascua de Jesús. Veamos los detalles. En primer lugar, la sala está ubicada en el piso superior. Quiere decir que los discípulos que quieran celebrar la Eucaristía de manera auténtica se deben separar del piso inferior, que es el lugar donde todos razonan de acuerdo con la lógica del mundo. Es allí donde bienaventurado es quien tiene suceso económico, domina, se hace servir, somete a la esclavitud al otro, etc. En cambio, las bienaventuranzas de Jesús se viven en el piso superior, donde se invierte la pirámide de los valores del piso inferior. En el piso superior tiene suceso y se realiza quien sirve y ofrece la propia vida por sus hermanos. La segunda característica de la sala es que es grande. No se refiere únicamente al aspecto material, sino que es la imagen de la iglesia que acoge, que es comunidad. Recordemos la parábola del banquete donde el siervo refiere al amo que ya ha invitado a todos los comensales, pero todavía hay lugar. Es una sala que no se llena. La iglesia es siempre inclusiva, nunca exclusiva. No puede rechazar a nadie. La comunidad cristiana no se avergüenza de sus hermanos que tal vez han llevado una vida un poco ejemplar. Si se han equivocado, no se pueden excluir porque son los más necesitados del cuidado, son los más amados por el Señor. En el piso superior no se puede juzgar a nadie, no hay chismes, no se echan en cara los errores de las personas. Allí no se puede juzgar a quien peca diferente. A la Eucaristía entramos y participamos todos, porque somos acogidos por el Señor tal y como somos, frágiles o fuertes, justos o injustos, puros o pecadores. La tercera característica de esta sala es que ya está arreglada para una fiesta y cuenta con divanes. Los judíos siguieron la costumbre de los griegos y los romanos, que a su vez la habían heredado de los persas. Comían recostados en el tapete, ponían el codo izquierdo sobre un cojín y con la mano derecha tomaban el alimento. De esta manera indicaban que eran libres, que no tenían miedo de nadie,
que gozaban de un tiempo de paz. Por tanto, la Eucaristía la celebran personas libres, aquellos que han dejado toda clase de esclavitud en el piso inferior. Han abandonado la esclavitud de la codicia, de la acumulación de bienes, del dinero, del deseo del dominio, de tener una imagen de Dios severo, castigador, etc. De lo contrario, no podrían celebrar una Eucaristía auténtica. Ahora veamos qué sucede durante la última cena. Mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Jesús sabe que debe morir. Es consciente de que su vida ya llegó al final y le preocupaba dar continuidad al mundo nuevo que quedaba en manos de los discípulos que lo habían seguido porque habían creído en él. Es por esto que quiere establecer un rito que sellase la adhesión de los discípulos a él. Veamos el significado de cada gesto y de cada palabra de este rito. Mientras cenaba, tomó pan. No dice el pan, sino cualquier pan de los que estaban sobre la mesa. El pan tiene un simbolismo. Se trata de todo aquello que necesitamos para la vida. Comer pan significa sencillamente alimentarse. En el pan se hacen presentes todas las fuerzas de la creación, el calor del sol, el aire, la lluvia y la tierra, etc., que no dependen del ser humano. Todo es un don de Dios que ha preparado la creación para la vida de todos sus hijos. Pero el pan no crece en el campo, hay que elaborarlo. Y en él se concentran todos los sufrimientos, las alegrías, las tristezas del ser humano. El trabajo de toda la familia se ve reflejado en el pan, en el alimento. Jesús pronuncia la bendición no sobre el alimento, sino que bendice a Dios por el alimento que ofrece como un don. Todo es suyo, nada es nuestro. No somos anfitriones, sino huéspedes. Participamos de un banquete como invitados. La Eucaristía nos invita a tomar conciencia que todo es de Dios. Jesús partió el pan para compartirlo. La Eucaristía nos enseña que cuando compartimos los bienes, hacemos florecer el mundo nuevo, el reino de Dios, porque expresamos nuestra fraternidad y nuestra paz. Recibir la comunión significa reconocernos huéspedes de Dios en este mundo. Sabernos hermanos, no rivales. Después de partir el pan, Jesús lo entrega. Aquí está el sentido de la vida de Jesús, que se convirtió en pan para nuestra vida. Todo su tiempo, todas sus capacidades, todas sus fuerzas las ha entregado como alimento para nuestra vida. Jesús dice a sus discípulos: tomen y coman, este es mi cuerpo. Para los judíos el cuerpo no solamente son los huesos, los músculos, la sangre, la carne, sino toda la persona, con toda su historia de vida. Por tanto, Jesús dice: este es mi cuerpo, soy yo. Esta es mi vida entregada y transformada en amor por toda la humanidad. No es el pan el que se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que es Jesús quien se ha hecho pan y se presenta hoy como pan y alimento. Nos invita a asimilar su vida, su historia de vida entregada y hacerla propia, hacerla nuestra. En el rito de la comunión declaramos que unimos nuestra vida a la de Cristo, que yo también quiero ser pan como Jesús es pan. Este es el significado original de la Eucaristía. Veamos cómo continúa nuestro pasaje. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. El vino es el símbolo de la alegría, del gozo, de la fiesta. Mientras que el pan es indispensable, necesario para la vida, el vino no. Sí, es un complemento.
Pero si se quiere hacer fiesta, se necesita el vino. El reino de Dios ha sido pronunciado por el profeta Isaías como un banquete que Dios ha preparado para todos los pueblos con manjares suculentos y vino añejo y refinado. Jesús quiere introducirnos en el reino de Dios con gozo y fiesta. Jesús dice que el vino que Él nos ofrece es su sangre de la alianza. Para un judío, la sangre es la vida, que solo pertenece a Dios. El ser humano no puede adueñarse de ella, y un judío no puede beber la sangre de un animal. Tener la misma sangre significa estar en comunión de vida. Cuando Jesús nos ofrece su cáliz con su sangre, nos invita a beberlo porque nos está ofreciendo su misma vida, su espíritu. Nos propone entrar en comunión de vida con Él. Es por esto por lo que todos deberíamos beber del cáliz en la celebración de la Eucaristía, porque es un gesto muy significativo. Así declaramos que acogemos el don de su vida. Su sangre es llamada sangre de la alianza. Y la alianza es el vínculo con el cual dos personas se pertenecen mutuamente. Cuando bebemos la sangre de Cristo se establece la alianza, la unidad de vida. En el monte Sinaí, la alianza se escribió con base en una ley escrita sobre piedra. Pero Dios prometió por medio del profeta Jeremías hacer una nueva alianza, ya no escrita sobre la piedra, sino que inscribía su ley en el corazón del ser humano. De este modo, el corazón impulsa a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu nos mueve a actuar en sincronía con Dios. Por tanto, la Eucaristía se tendrá que manifestar en la vida cotidiana del cristiano que está en sincronía con la vida de Jesús de Nazaret. Jesús concluye la última cena con una frase un poco misteriosa. Dice que no volverá a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es una promesa bella. Significa que vendrán días de gran dolor porque Él dará su vida y parecerá un fracaso, pero un día se beberá el vino nuevo. Es decir, llegará el momento en el que el gozo será pleno y definitivo y será en el reino de Dios, es decir, cuando el proyecto de amor del Señor para con la humanidad se realice plenamente. Les deseo un feliz domingo y una excelente celebración de la Eucaristía.